Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. El aire en el Vaticano estaba cargado de una tensión palpable cuando, al fin, se confirmó la noticia que muchos temían. La muerte del Papa Francisco había sido anunciada oficialmente. La noticia, dada en un tono solemne, recorrió rápidamente todo el mundo, causando un impacto inmediato en todos los rincones del planeta. Los medios de comunicación se apresuraron a reportar la partida de un hombre cuya figura había marcado una época compleja para la Iglesia Católica. La noticia fue recibida con una mezcla de dolor profundo y desconcierto. Para algunos, la pérdida del Papa Francisco era un golpe devastador, una sensación de vacío en el corazón de la Iglesia. Muchos fieles se sumieron en lágrimas, viéndolo como un hombre que, a pesar de las dificultades, había traído consigo un mensaje de humildad, misericordia y esperanza. La tristeza era palpable entre los fieles de todas las naciones, quienes no podían imaginar la Iglesia sin la figura del Papa que durante tanto tiempo había representado su guía y su fortaleza. Sin embargo, en medio de las lágrimas, hubo rostros que se oscurecieron, no por el dolor, sino por el miedo. Algunos de los más altos jerarcas de la Iglesia, aquellos más cercanos al Vaticano, conocían la historia que yacía en las sombras de la tradición papal, una historia antigua y cargada de misterio. La muerte del Papa Francisco no era solo una pérdida humana, sino el cumplimiento de una antigua profecía que, durante siglos, había permanecido oculta en los archivos secretos del Vaticano. La profecía de San Malaquías, una visión que databa de más de 900 años, había predicho de manera aterradora y exacta cada uno de los papas desde su creación, hasta llegar a un último pontífice, el Papa número 112. Este Papa, según las palabras del monje, sería el último antes del final de los tiempos, el último en gobernar la Iglesia antes de que Roma, la ciudad de las 7 colinas, fuera destruida. Francisco, con su llegada y su papado, había sido el cumplimiento de esa profecía, el hombre que llevaría el título de Pedro el Romano, el último papa antes del juicio final. Para algunos la muerte de Francisco era simplemente una tragedia más en la historia de la Iglesia. Pero para otros, los más cautelosos, la muerte del Papa era una señal, una marca indeleble de que algo mucho más grande y aterrador estaba a punto de ocurrir. La predicción de Malaquías, que había sido desestimada como una leyenda en tiempos modernos, ahora se había cumplido ante sus ojos. La profecía, que durante generaciones había sido vista con escepticismo, ahora cobraba una relevancia escalofriante. La pregunta que surgía en todos los rincones del Vaticano, de Roma y del mundo entero era la misma. ¿Qué sucederá ahora? Con la muerte del Papa Francisco, la historia de la Iglesia se encontraba en un punto de inflexión, y las consecuencias de este evento podrían ser mucho más profundas y aterradoras de lo que cualquiera podía imaginar. Antes de continuar, te invito a que hagas un comentario sobre la profunda conexión entre la muerte del Papa Francisco y la antigua profecía de San Malaquías. ¿Crees que este tipo de visiones proféticas tienen algún fundamento real o son simplemente leyendas que se construyen a lo largo de la historia? La idea de que un evento tan trascendental pueda estar predicho desde siglos atrás es algo que provoca tanto fascinación como incertidumbre. ¿Cómo interpretas este tipo de coincidencias en la historia de la Iglesia y el destino de sus líderes? Hace más de 900 años, en las calles empedradas de Roma, un monje irlandés llamado Malaquías experimentó una visión que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia Católica. Mientras caminaba por la ciudad, entre los ecos del pasado y el ruido del presente, el monje fue arrebatado por una visión que no fue un sueño ni una mera alucinación. Fue un destello del futuro, una revelación sobrenatural que le mostró el curso de la Iglesia Católica a través de los siglos venideros. Malaquías, con un sentido de urgencia y asombro, comenzó a escribir lo que había presenciado. Cada uno de los 112 papas que gobernarían la Iglesia desde su tiempo hasta el fin de los tiempos fue descrito por Malaquías con una frase críptica, llena de símbolos, que a menudo no era fácil de interpretar. Estas frases, que se convirtieron en una lista conocida como la profecía de los papas, detallaban a cada pontífice por su origen, sus características y sus destinos. En ellas se reflejaban hechos históricos y momentos clave de la Iglesia, como si cada pontífice estuviera marcado por un destino previamente determinado.
A medida que los siglos pasaban, las frases de la profecía se fueron cumpliendo con una precisión sorprendente. Las descripciones de los papas, aunque escritas en términos ambiguos y poéticos, se revelaban de manera inquietante exacta. Sin embargo, fue en el segundo y último nombre de la lista donde la profecía alcanzó su punto culminante y donde la historia de la Iglesia se encontró con su inevitable destino. El Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio, fue el último pontífice mencionado en esta antigua profecía. La frase que acompaña su nombre en la lista de Malaquías es enigmática y ominosa. In persecutione extrema SRE sedevit Petrus Romanus, qui pasquet oves in multis tribulationibus, quibus consumatis, civitas septem montium diduetur, et iudex tremendus iudicabit populum suum. Traducido significa, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones, y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Esta aterradora advertencia de Malaquías no solo marcaba el fin de la cadena de papas, sino también el comienzo de una nueva era. Una era en la que la Iglesia, según la profecía, enfrentaría una última gran prueba, culminando con la destrucción de Roma y el juicio final. Con Francisco, la cadena de los papas llegaba a su fin, y con ello la profecía de San Malaquías parecía cumplirse en su totalidad. Lo que esta profecía no menciona, pero que ahora resuena con gran fuerza, es el impacto que tendría la muerte de Francisco sobre el futuro de la Iglesia. La pregunta que se plantea es inevitable. Si Francisco fue el último papa según la profecía, ¿qué viene después? ¿Es esta la señal de que el final de los tiempos está más cerca de lo que imaginamos? La profecía de San Malaquías se desarrolló en 3 revelaciones clave que, al ser analizadas, nos ofrecen una visión asombrosamente precisa del papado de Francisco. Cada una de estas revelaciones conecta con elementos de su vida y su pontificado, confirmando aún más la idea de que él fue el papa predicho para cumplir con esta misteriosa profecía. Primera revelación. Origen italiano, específicamente romano por linaje. La primera revelación señala que el Papa Francisco tenía que tener raíces italianas, específicamente de la ciudad de Roma. Aunque muchos lo conocían como argentino por su nacimiento en Buenos Aires, la profecía se refería a su linaje y herencia, no solo a su lugar de nacimiento. Francisco provenía de una familia de inmigrantes italianos, sus padres originarios del norte de Italia, específicamente del Piamonte, una región conocida por su historia y su relación con los orígenes de la Iglesia Católica. Su sangre era italiana, y sus raíces conectaban directamente con Roma, el corazón espiritual de la Iglesia. Esta revelación subraya cómo, aunque Francisco nació en Argentina, su origen romano por linaje cumplía con una de las especificaciones clave de la profecía. Segunda revelación. Francisco eligió el nombre Francisco, un nombre simbólico que conecta con el santo de los pobres y que tiene un vínculo con el nombre Pedro. La segunda revelación se refiere a la elección de Francisco de tomar el nombre de Francisco, un nombre que no era solo un homenaje a San Francisco de Asís, sino que también estaba profundamente conectado con la figura de San Pedro. San Francisco de Asís, conocido por su humildad y su dedicación a los pobres, representaba un renacer de la Iglesia, una Iglesia que debía volver a sus raíces de pobreza, servicio y humildad. El nombre Francisco también tiene una resonancia más profunda, Giovanni di Pietro di Bernardone, o Giovanni, hijo de Pedro. Así, la elección de Francisco de tomar el nombre de Francisco no solo honraba al santo de los pobres, sino que también evocaba la figura de Pedro, el primer papa. Esta conexión simbólica con el nombre de Pedro no era un simple gesto, sino un vínculo con la historia fundamental de la Iglesia, que, según la profecía, estaba destinado a cerrar el ciclo iniciado por San Pedro. Tercera revelación. El papado de Francisco estuvo marcado por tribulaciones, enfrentando crisis dentro de la Iglesia y en el mundo en general. La tercera revelación, tal vez la más inquietante de todas, se refiere al pontificado de Francisco como un tiempo de tribulaciones. Desde el momento en que Francisco asumió el papado, su pontificado estuvo marcado por desafíos internos y externos que sacudieron los cimientos de la Iglesia Católica. La Iglesia no solo enfrentaba escándalos de abusos sexuales que se desbordaban en todos los continentes,
sino que también luchaba con profundas divisiones internas entre progresistas y conservadores, entre los diferentes cleros y cardenales. Francisco no solo enfrentó críticas por su origen no europeo, sino también por su enfoque en la reforma y su enfoque en la misericordia, que no siempre fue bien recibido por todos. Al mismo tiempo, el mundo fuera del Vaticano se encontraba inmerso en una serie de crisis que parecía no tener fin. Conflictos armados como la guerra en Ucrania, persecuciones a cristianos en Oriente Medio y una creciente crisis económica que afectaba a millones de personas en todo el mundo. La pandemia de COVID-19, que cerró templos y paralizó a las naciones, fue otro desafío monumental durante el papado de Francisco. La Iglesia, que había sido tradicionalmente un pilar de estabilidad, parecía estar desmoronándose tanto en lo espiritual como en lo estructural, reflejando exactamente lo que la profecía había predicho: un tiempo de intensas tribulaciones. En este periodo de dificultades, Francisco nunca retrocedió. Se mantuvo firme en su convicción de que la Iglesia debía cambiar, que debía estar más cerca del pueblo y ser más accesible, más humana. Pero su liderazgo también estuvo marcado por el dolor personal, ya que las tensiones dentro de la Iglesia lo empujaron a enfrentar retos no solo de orden público, sino también personales. Sin embargo, Francisco continuó guiando a su rebaño con una fe inquebrantable, a pesar de las enormes tribulaciones que enfrentaba tanto en el ámbito eclesiástico como mundial. Estas tres revelaciones no solo alinean de manera impresionante con la figura de Francisco, sino que también marcan los eventos que definieron su pontificado. A través de estas revelaciones, la profecía de San Malaquías no solo señala a Francisco como el último papa, sino también como un hombre que vino a cumplir un destino profetizado hace siglos, enfrentando adversidades que lo conectan directamente con la historia de la Iglesia y el futuro que la profecía describe. La vida de Jorge Mario Bergoglio, conocido en el mundo entero como el Papa Francisco, fue siempre una marcada por la humildad, la lucha y la constante búsqueda de un propósito divino en medio de las pruebas. Nació en Buenos Aires, Argentina, en una familia de inmigrantes italianos. Desde joven, Francisco mostró una inclinación hacia la vida religiosa, pero su camino no fue sencillo ni exento de dificultades. En su juventud, tuvo que enfrentar la tragedia personal de una grave enfermedad pulmonar que casi le cuesta la vida. Esta enfermedad, que se presentó cuando Francisco era aún un joven sacerdote, lo marcó profundamente. Durante largos días en el hospital, los médicos temían por su vida debido a una severa infección pulmonar que afectaba gravemente su respiración. Fue en ese hospital donde Francisco experimentó una de las primeras revelaciones de su vida, la conciencia de su propia fragilidad. En lugar de temer a la muerte, comenzó a orar no por su salud, sino por comprender el propósito de su sufrimiento. Esta vivencia transformó su espiritualidad, dándole una perspectiva que lo acompañaría durante todo su pontificado. Una vida dedicada al servicio de los demás, al sufrimiento de los marginados y a la búsqueda de la paz. Años después, cuando fue elegido Papa en 2013, Francisco ya era un hombre marcado por estas experiencias. Su salud nunca fue perfecta, pero su voluntad de servir y su profunda fe lo llevaron a asumir el liderazgo de la Iglesia Católica en uno de sus momentos más oscuros. El pontificado de Francisco, sin embargo, estuvo desde el principio marcado por retos colosales. Su elección como papa fue histórica por muchas razones, no solo porque fue el primer papa originario de América Latina, sino también porque era el primer papa jesuita en la historia de la Iglesia. A pesar de su cercanía con los valores del Evangelio, su origen no europeo fue motivo de críticas desde el principio. Muchos lo miraban con escepticismo, no solo por su forma de liderar, sino también por su cercanía con las clases más humildes y por su postura en favor de una iglesia más abierta, inclusiva y menos elitista. Las críticas por su origen y estilo de liderazgo. Desde el inicio de su papado, Francisco tuvo que enfrentar una oposición feroz dentro de la propia Iglesia. En un Vaticano donde la tradición y el protocolo estaban profundamente arraigados, su estilo de liderazgo fresco, directo y accesible resultaba incómodo para muchos. No vivió en los lujosos apartamentos papales ni usó la capa roja ceremonial, como sus predecesores. En cambio, optó por un estilo de vida más austero y cercano al pueblo. Su elección de hospedarse en la Casa Santa Marta, un simple hotel dentro del Vaticano,
y su constante cercanía con los más pobres generó reacciones mixtas. Algunos lo vieron como un líder revolucionario, mientras que otros lo acusaron de diluir los valores tradicionales de la Iglesia y de ceder ante las presiones externas. Además, su papado coincidió con uno de los momentos más difíciles en la historia moderna de la Iglesia: los escándalos de abuso sexual que, como una sombra oscura, plagaron a la Iglesia católica durante décadas. Francisco no dudó en enfrentar la situación de manera frontal. A pesar de la resistencia interna, él se comprometió a reformar la estructura del Vaticano para abordar los abusos, comenzando con la creación de nuevas políticas para proteger a los menores y, sobre todo, para proporcionar justicia a las víctimas. Sin embargo, su lucha no fue fácil. Cada vez que un caso de abuso salía a la luz, las críticas hacia su pontificado se intensificaban, especialmente por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia. La polarización interna creció y muchos lo acusaron de no hacer lo suficiente o de actuar con demasiada suavidad. No obstante, su insistencia en la transparencia, su dolor genuino por las víctimas y sus esfuerzos para erradicar la impunidad le ganaron tanto el respeto de muchos como la furia de otros. Las divisiones internas de la Iglesia y las tensiones políticas. Las divisiones dentro de la Iglesia católica también se hicieron más evidentes bajo el papado de Francisco. Su llamado a la sinodalidad, una Iglesia que camina junta y que escucha a todos sus miembros, chocó con una Iglesia profundamente jerárquica y tradicional. Mientras algunos celebraban sus esfuerzos por modernizar la Iglesia y hacerla más inclusiva, otros lo veían como una amenaza para el orden establecido. Las tensiones entre los progresistas y los conservadores se hicieron cada vez más intensas, y varios cardenales, en cartas abiertas, desafiaron públicamente sus decisiones. La confrontación ideológica en el Vaticano aumentó con cada nuevo discurso de Francisco, especialmente cuando hablaba de temas sensibles como la aceptación de los divorciados, los derechos de la comunidad LGBT y el papel de las mujeres en la Iglesia. En el plano político global, Francisco también enfrentó tensiones. Sus llamados a la paz, su lucha contra el cambio climático y sus críticas al sistema económico global fueron recibidos con desdén por aquellos que consideraban que un papa no debía involucrarse en política. Sin embargo, Francisco no se amedrentó. Desde la crisis en Siria hasta la situación de los inmigrantes, el Papa Francisco se convirtió en una voz activa que no solo condenaba las injusticias, sino que también buscaba soluciones basadas en los principios del Evangelio: la misericordia, la justicia y la paz. En resumen, el pontificado de Francisco fue un viaje arduo marcado por luchas internas, críticas externas y una constante búsqueda de reconciliación y reforma. Su vida, desde su juventud marcada por la enfermedad hasta su papado lleno de controversias, reflejó una figura profundamente humana, que no temía enfrentarse a los grandes desafíos del mundo moderno, pero que también era consciente de la fragilidad de la vida. Francisco no solo lideró la Iglesia, sino que la transformó, con todo el peso de la tradición y la modernidad entre sus manos. Sin embargo, a pesar de sus logros y de su influencia global, las dificultades de su pontificado nunca cesaron, y la Iglesia, al igual que el mundo, siguió enfrentando un futuro incierto. La última parte de la profecía de San Malaquías es la más sombría y apremiante de todas. Mientras que las revelaciones anteriores parecían limitarse a describir con precisión el origen y las tribulaciones del Papa Francisco, esta última revelación da un giro aterrador al señalar el destino final de la Iglesia y del propio Papa. La frase de Malaquías que habla de la destrucción de la ciudad de las 7 colinas es, sin duda, una de las más enigmáticas y alarmantes de toda la profecía. Roma, la ciudad de las 7 colinas, ha sido durante siglos el corazón espiritual de la Iglesia católica. Es la sede del Vaticano, el centro del catolicismo mundial y un símbolo del poder religioso. Pero según la profecía, esta ciudad será destruida al final de los tiempos. La profecía señala que, cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Esta destrucción no necesariamente implica un cataclismo físico inmediato, sino más bien una purificación espiritual. Según las interpretaciones más profundas,
Roma, en su rol de sede de la Iglesia, podría enfrentar una catástrofe que no solo afectaría su estructura física, sino que también marcaría el fin de una era. Una era en la que la Iglesia, tal como la conocemos, ya no existirá. La figura del juez terrible también es crucial en esta parte de la profecía. Este juez podría interpretarse como la personificación del juicio final, un momento en el que todas las acciones, tanto de la Iglesia como de la humanidad, serán evaluadas. La mención de este juez apunta al fin de los tiempos, al momento en que la Iglesia será sometida a un juicio que va más allá de cualquier tribunal terrenal, donde se pondrá a prueba la verdadera fe y la verdadera virtud de la Iglesia. Con la muerte del Papa Francisco, algunos analistas y teólogos comenzaron a considerar una posibilidad perturbadora. Si él es, como sugiere la profecía, el último papa legítimo, ¿qué sucederá después de su partida? La sucesión papal podría llegar a su fin, y con ella, la continuidad de una iglesia institucionalizada como la conocemos. Algunos creen que la figura que sucederá a Francisco no será un papa legítimo, sino una figura más sombría, tal vez un impostor que traerá consigo la oscuridad profetizada. Otros, más optimistas, esperan que el futuro sea una transición hacia una iglesia transformada, que tal vez ya no necesite una figura papal centralizada para cumplir su misión de servicio a la humanidad. La pregunta es inevitable. ¿Ha llegado el final de una era para la Iglesia Católica? Si Francisco fue el último papa según la profecía, entonces lo que sigue podría ser la transición hacia lo desconocido. El futuro de la Iglesia se encuentra en una encrucijada, y la destrucción de Roma podría ser solo el comienzo de un proceso de transformación mucho más profundo y espiritual. El legado del Papa Francisco es, sin lugar a dudas, uno de los más complejos y controvertidos en la historia moderna de la Iglesia. Su vida y su papado estuvieron marcados por una lucha constante por la misericordia, la justicia y por devolverle a la Iglesia una humanidad que a veces se había perdido entre sus altos muros de poder y tradición. Francisco fue un papa que nunca buscó la perfección ni la gloria, sino la verdadera cercanía con el pueblo. Su enfoque siempre estuvo centrado en una iglesia menos idealizada y más humana, una iglesia que fuera un refugio para los marginados, los pobres y los excluidos. A lo largo de su pontificado, Francisco enfrentó ataques por su visión inclusiva y por su llamado a una iglesia menos rígida y más abierta a la diversidad y a la reforma. No tuvo miedo de desafiar los intereses de los poderosos dentro de la iglesia, ni de reconocer las fallas estructurales que amenazaban su integridad. A través de sus actos de misericordia, su defensa de los derechos humanos y su insistencia en la sinodalidad, Francisco construyó una iglesia que, aunque incompleta y herida, intentaba caminar en la dirección de la verdadera justicia cristiana. Sin embargo, el futuro de la iglesia parece ahora más incierto que nunca. La profecía de San Malaquías, con su aterrador presagio de la destrucción de Roma y el juicio final, plantea preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Es el Papa Francisco el último papa legítimo, o estamos al borde de una nueva era para la Iglesia? ¿Qué sucederá después de su muerte? Las respuestas a estas preguntas podrían estar más allá de nuestra comprensión, pero lo que es claro es que el legado de Francisco, marcado por su fe profunda y su valentía frente a las adversidades, perdurará en los corazones de aquellos que lo vieron no solo como un papa, sino como un hombre que caminó con humildad y amor hacia todos los rincones del mundo. Este es un momento de reflexión y preparación para los creyentes. La Iglesia, como institución humana, está en constante transformación. Las tribulaciones y pruebas continuarán, pero la fe verdadera no depende de estructuras ni de hombres, sino de una relación viva con lo divino. Ahora, más que nunca, es el momento de fortalecer esa fe, de buscar la verdad en lo profundo del alma, y de estar preparados para lo que venga. La destrucción de Roma, si realmente se lleva a cabo, no será el fin, sino el comienzo de una nueva oportunidad para el despertar espiritual de toda la humanidad. La llamada es clara: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Si te ha gustado este video y te ha interesado la historia que hemos compartido, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo historias fascinantes y reflexivas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.